Buenos días, soy Gonzalo Miranda Márquez, profesor de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Sevilla y director del Instituto Confucio de la misma universidad. Es un placer participar en esta sexta edición del Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior, tratando en este caso los desafíos de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior. A través de este trabajo vamos a realizar una propuesta docente para la integración de las expresiones fraseológicas chinas en los estudios de lengua china como lengua extranjera, con un doble propósito, tanto lingüístico como cultural. La lengua y la cultura guardan una relación ciertamente muy estrecha. La lengua es parte de la cultura, cada cultura tiene su propia lengua, pero además la lengua es el vehículo transmisor de la cultura. Por tanto, es una relación bastante especial. Para poder comunicarnos de forma eficiente necesitamos dominar una serie de competencias lingüísticas, como son la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Pero además es necesario adquirir una serie de conocimientos culturales, que también tienen su peso y es un peso bastante importante en la comunicación. Hablamos conocimientos culturales de, por ejemplo, conocimientos sobre la historia, la filosofía, la religión, la mitología, la geografía, las tradiciones, etcétera. Todo lo que trasciende y es la base, constituye la base en cuanto a la forma de pensar de una civilización. En el ámbito de la fraseología china, contamos con extensos corpus y contamos también con valiosas investigaciones. Estas investigaciones abren el camino y son de vital importancia para los estudios fraseológicos en lengua china. De modo que cada vez son más los investigadores que se dan cuenta de la importancia de las expresiones fraseológicas y dedican su tiempo a estudiarlas. Sin embargo, fuera del ámbito de la investigación, a estas expresiones no se les concede la suficiente importancia. Así sucede, por ejemplo, en los manuales de lengua china como lengua extranjera. Estas expresiones rara vez tienen presencia en los manuales y cuando aparecen no son tratadas con la suficiente profundidad. De modo que aunque los profesores de chino quieran incluir estas expresiones en la docencia, tienen que hacerlo según su propio criterio y han de servirse de sus propias herramientas. De modo que en cuanto a la fraseología en lengua china, la investigación y la docencia parecen tomar caminos distintos. Las expresiones fraseológicas chinas son muy usadas en la comunicación diaria. En estudios previos hemos sometido a análisis más de 6.600 modismos y hemos constatado, mediante la realización de encuestas, que el 20% son usados asiduamente en la comunicación diaria. Del 80% restante, el 59% tienen un uso generalizado y solo el 21% se usan escasamente. Estos datos analizados muestran la importancia de las expresiones fraseológicas chinas en la comunicación. El objetivo principal de este trabajo es integrar las expresiones fraseológicas en la enseñanza de chino como lengua extranjera. Y para ello vamos a diseñar un proyecto docente que se centre en la fraseología y que a través de ella estudie no solo la lengua, sino también todas esas cuestiones culturales que trascienden y que son tan importantes para la comunicación. Vamos a dividir la metodología de nuestra propuesta en diferentes fases. Inicialmente, realizaremos la organización de los contenidos y el diseño de los materiales docentes. En la segunda fase, estos materiales y estos contenidos habrán de ser implementados en la docencia. Seguidamente, someteremos a evaluación el proyecto. Para ello contaremos con dos indicadores. Por una parte, el grado de satisfacción del estudiantado respecto a la organización de la docencia y los contenidos impartidos, que será valorado mediante la realización de encuestas. Por otra parte,
También evaluaremos el nivel de conocimientos alcanzados durante el aprendizaje, de modo que el examen final realizado por el alumnado servirá también como autoevaluación del propio proyecto. Posteriormente extraeremos y valoraremos los datos y finalmente eh, extraeremos las conclusiones respecto a los objetivos propuestos. Para poder seleccionar las expresiones, organizar los contenidos y estructurar la enseñanza, hemos de definir unos criterios claros. Nuestro proyecto tiene, como hemos dicho, objetivos lingüísticos y culturales, puesto que vamos a utilizar las expresiones como una vía de acceso a todos esos conocimientos que trascienden y que van más allá de la lengua. Para poder organizar los contenidos también hay que tener en cuenta el grado de dificultad de los mismos, comenzando desde los más sencillos hacia los más complejos. Por todo esto, hemos guiado nuestro diseño en base a 4 criterios: los comunicativos, semánticos, léxicos y traductológicos. Respecto al criterio comunicativo, nuestra referencia va a ser la frecuencia de uso de las expresiones fraseológicas. Desde nuestro punto de vista, todas las expresiones que vayamos a enseñar tienen que ser de uso frecuente en la comunicación diaria. Digamos que desde el punto de vista comunicativo no es efectivo, no es productivo aprender expresiones o de formas lingüísticas que raramente son usadas o que no conoce mucha gente. Para saber la frecuencia de uso de las expresiones podemos guiarnos por los estudios que hemos comentado previamente y también podemos guiarnos por el número de entradas de los buscadores informáticos como Google o como Paetu, que es el buscador informático de referencia en China. Cuando buscamos una información en Google y este nos proporciona la información, podemos pulsar en herramientas y en la parte derecha de la pantalla nos aparecerá el número de entradas de la expresión. Como nuestro propósito es investigar a través de las expresiones fraseológicas todos los aspectos socioculturales relevantes en la civilización china que están presentes en su lengua, hemos de realizar también una selección de los temas que queremos tratar. Por tanto, el criterio semántico también debe ser aplicado. También vamos a aplicar el criterio léxico, es decir, la parte inicial de nuestra enseñanza estará formada por aquellas expresiones que contengan un vocabulario sencillo y frecuente en la lengua cotidiana. Esto facilitará el aprendizaje y memorización tanto de las expresiones como de los contenidos que se transmiten a través de ellas. Debido a la gran distancia lingüística que existe entre las lenguas china y española, el grado de dificultad en la traducción de las expresiones también ha de ser un factor a tener en cuenta. Por eso hemos de aplicar el criterio traductológico que ya hemos tratado en investigaciones previas y según el cual distinguimos 5 tipos de expresiones. El primer grupo está formado por aquellas expresiones que presentan un grado alto de similitud, tanto léxica como semántica, con otras expresiones de la lengua materna. El segundo grupo está formado por aquellas expresiones que tienen un grado alto de equivalencia semántica, pero su afinidad léxica es parcial. El tercer grupo está formado por aquellas expresiones que presentan similitud semántica, pero no léxica. El cuarto grupo está formado por aquellas expresiones que no tienen similitud léxica y cuya afinidad semántica es solamente parcial. Y por último, en el quinto grupo, englobamos todas aquellas expresiones que no presentan ningún tipo de equivalencia. En la presente diapositiva tenemos algunos ejemplos de las expresiones que conformarían el primer grupo. Por ejemplo, 百人吃百味, que quiere decir de 100 hombres comiendo, 100 gustos. Muy similar, tanto semántica como léxicamente, a sobre gustos no hay nada escrito o hay gustos como colores, que tenemos expresiones que tenemos en nuestra lengua materna. En esta otra diapositiva tenemos ejemplos de expresiones del segundo grupo. Por ejemplo, 搬起石头打自己的脚, que quiere decir levantar una piedra para golpearse los propios pies. Como vemos, con una gran afinidad semántica y
una cierta equivalencia, aunque sea parcial, a expresiones de la lengua española como tirar piedras sobre el propio tejado. En pantalla tenemos ahora algunos ejemplos de expresiones que conforman el tercer grupo. Por ejemplo, Qian Dao Zhong Ren Tui, que quiere decir que cuando un muro se está derrumbando, todos lo empujan. Como vemos, con una gran afinidad semántica a la expresión del árbol caído todos hacen leña, pero sin equivalencia léxica. Ahora vemos en pantalla algunas expresiones que son paradigmáticas de este cuarto grupo. Por ejemplo, 塞文失马，安置非福, que significa el viejo de la frontera perdió su caballo, ¿acaso no puede ser causa de buena suerte? Esta expresión quiere decir que de algo malo puede derivarse algo bueno y que de algo bueno también puede derivarse algo malo. Como vemos, no tiene ningún tipo de equivalencia léxica con otra expresión de la lengua española. Y además su equivalencia semántica con otra expresión de la lengua española es solamente parcial. En lengua española tenemos también la expresión no hay mal que por bien no venga, pero esto conforma solamente la primera mitad del sentido de la expresión china, puesto que la expresión china también quiere decir que de algo bueno también puede derivarse algo malo. Antiguamente sí que contábamos en español con una expresión semánticamente similar, pero ya ha caído en desuso. Era no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga. Y por último, aquellas expresiones que no tienen ningún tipo de afinidad, ni semántica ni léxica, como son, por ejemplo, Cao Liu Shui y Hua Se Tianzu, agua de las altas montañas y dibujar una serpiente añadiéndole patas. Para explicar estas expresiones tenemos que recurrir a explicaciones complejas sobre cuestiones culturales que trascienden. En base a todo esto vamos a seleccionar un corpus de expresiones fraseológicas que será el núcleo central de nuestra docencia. Por ejemplo, respecto al ámbito filosófico, seleccionaremos expresiones que hacen alusión al confucianismo, taoísmo, legalismo, es decir, las principales doctrinas filosóficas que sostienen la tradición china. En lengua china encontramos muchas expresiones que nos sirven para estudiar estos temas, como por ejemplo, Pamiao Zhuzhang, tirar del retoño de un cultivo para ayudarlo a crecer, o Yuan Mu Qiu Yu, trepar del árbol en busca de peces, Sha Ji Yong Niu Dao, asesinar al pollo con el cuchillo de un buey, etcétera, etcétera. Respecto al ámbito artístico, compilaremos expresiones que hacen alusión a la literatura, la pintura, la música, el teatro, el baile y la caligrafía. Podemos mencionar algunos ejemplos como Pan Men Non Fu, manejar el hacha en la puerta de Lupin, o Dui Niu Tan Qin, tocar la cítara ante un buey. También hay otro grupo muy extenso de expresiones que nos sirven para conocer hechos históricos que han sido relevantes. Lo conforman expresiones como Sha Qi Xia Hou, matar una gallina para asustar a un mono, Pei la Furen Yu Zhi Bing, perder una señora y encima sufrir bajas militares, o San Ku Mao Lu, hacer 3 visitas a la choza de paja. También hay otro grupo de expresiones que nos sirve para estudiar la mitología. Por ejemplo, Pangu Kai Tian Di, Pangu separó el cielo y la tierra. O Qi Ren Yu Tian, el hombre de Qi temía que se desplomase el cielo. Otro grupo de expresiones nos sirve para estudiar la geografía y podemos englobar en él tanto aquellas expresiones que hacen alusión a topónimos como las que hacen alusión al clima. Por ejemplo, Anru Taishan, es decir, mantenerse tan imperturbable como el monte Taishan. Antu Chengchang, atravesar sigilosamente el paso de Chengchang. Paishan Heishui, montañas blancas y aguas negras. O Shoupi Nanshan, ser más longevo que los montes del sur. Y de este modo seleccionaremos expresiones para todos los temas de nuestro corpus. A modo de discusión final, mencionar que el sentido de este trabajo, como se ha expuesto, es integrar las expresiones fraseológicas en la enseñanza de lengua china como lengua extranjera.
Con esto esperamos dar respuesta a la necesidad de aprender dichas expresiones, puesto que son de vital importancia para la comunicación intercultural. Tras finalizar el diseño de este proyecto, ha de ser implementado en la docencia. Las fases posteriores nos permitirán conocer sus ventajas y sus puntos de mejora, y con los datos que recabemos podremos extraer conclusiones más precisas. Estos datos harán posible una segunda etapa en la que, si es necesario, poder rediseñar el proyecto con una nueva y mejor versión, que en este caso contará ya con un fuerte soporte empírico. Pensamos que este proyecto es ciertamente novedoso porque, aunque en el ámbito de la fraseología contamos con estudios muy numerosos, hasta ahora estos simplemente han sido desarrollados desde un prisma teórico, sin tratar la cuestión de cómo implementar todas estas investigaciones teóricas en la docencia de chino como lengua extranjera. Somos conscientes de que es un proyecto ambicioso y presenta un gran reto docente, porque los contenidos a enseñar no se circunscriben exclusivamente al ámbito lingüístico. Y por tanto, para poder impartir la materia, es necesario que los docentes tengan conocimientos de otras áreas como la historia, la filosofía, la antropología, el arte, la mitología, etc. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. No quiero terminar sin agradecer a Cidico la plataforma que nos ofrece para la realización de todos estos trabajos que considero pueden ser de gran interés. Muchas gracias.